Hola hermanos, qué bendición poder llegar otra vez hasta ustedes. Le doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad. Quiero imaginarme que algunos de ustedes mientras están escuchando esta plática, pues están diciendo cierto, no cierto, tienen manera de cavilar sobre ello. Hoy quiero hablar sobre la tolerancia y no quiero dar un pasaje en particular. Solamente voy a estar mencionando algunos pasajes al ir avanzando en el tema. Y espero que la historia de estos dos personajes, pero sobre ello nuestro Señor, nuestro Salvador, pues nos ayuden para entender el aspecto de la tolerancia. Y una palabra técnica por ahí que viene en psicología. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que seas propicio a nosotros, Señor, en el tiempo que estamos viviendo y que podamos, Señor, caminar y cavilar sobre estas cosas y tomar decisiones, Señor, que si de alguna manera puedan cambiar en el momento de los hechos. Señor, ayúdanos a fijar bien en nuestra mente el no apartarnos de ti y apoyarnos siempre en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Yo me declaro incompetente porque no soy capaz de prevenir totalmente a los que amo para cuando llegan las crisis de la vida. Una cosa es hablar de la muerte de los santos como un tema y otra muy distinta cuando muere alguno de los míos y me toca de cerca sufrir las circunstancias o las consecuencias. Resiliencia en psicología es un término técnico que se usa para definir la capacidad de una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, una pérdida y seguir adelante en la vida. No significa dejar de sentir, dejar de llorar o dejar de sufrir, sino adoptar una actitud positiva para enfrentarse a cualquier obstáculo que se presente. Es ser realista, aceptar la dificultad del momento para actuar en consecuencia. Es usar el humor como una herramienta en momentos de tensión. Es saber que en todo hay límites. Los problemas son un reto a reinventarnos. Eh, es conocerse a uno mismo, sus limitaciones, sus habilidades y aprender también a desaprender en la vida. Es cultivar la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Y es tolerar la incertidumbre, porque no podemos controlar lo que ocurre. Es ser consciente del presente. El futuro es para nosotros impredecible. El pasado ya pasó. Vivimos el aquí y vivimos también el ahora. Todo este proceso es universal, pero el dolor es personal. Y pensando en esto, hablando de Jesús, él sufrió el dolor humano. El mismo Mesías, sí, el mismo Mesías. Llegando a la tumba de su amigo Lázaro, la Biblia nos dice en San Juan capítulo 11, versículo 35, que lloró, siendo él la resurrección y la vida. La gente del tiempo de Jesús no era diferente a las personas de hoy. Cuando Jesús vio que la gente estaba hambrienta, no dijo, estarán bien, o a ver cómo le hacen. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, hace 3 días que esta gente está conmigo y no han comido. Lo hallas en San Mateo capítulo 15, versículo 32. Luego, Jesús obró un milagro para alimentarlos. Resiliencia no significa que nada nos afecte, que ya nada nos preocupe, que no lloremos, que no nos afecten las crisis. San Marcos capítulo 10, versículo 46, contiene esta palabra que dice que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Jesús, porque dice él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino.
mendigando y oyendo que era Jesús de Nazaret, que venía por aquel camino, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, él no lo dijo como yo lo estoy expresando, él debe haber gritado, de manera que entre el murmullo de la gente se alcanzaron a escuchar sus gritos. Y muchos le reprendían, dice, para que se callara. Pero él clamaba mucho más, es decir, le subió el volumen. Y su grito era: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Me imagino que Jesús entendió la necesidad que tenía Bartimeo. Al escuchar los gritos, debe haber interpretado, digo, si se tratara de alguien como yo, interpretaría, porque desarrollamos cierta psicología para entender el clamor de la gente. Pero Jesús supo que él tenía una necesidad y mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces dice que arrojando su capa, bueno, este es otro detalle, la capa era una manera de identificarse, como en el núcleo o de estar dentro del gremio de los necesitados y que a quienes debía ayudarse, ¿verdad? Arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y entonces Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Saben, nosotros podemos encontrar por ahí gente que encuentran una manera de resolver su situación. Y a veces, pues alguien que finge estar lesionado y pues pide ayuda y busca que le solucionen su problema. En aquellos tiempos había gentes que se mutilaban para poder ser calificados como gente que necesitaba. Bueno, y el ciego le respondió al maestro que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, dice la Escritura. La sanidad divina como doctrina, hermanos, tiene sus complicaciones, pero mi convicción como cristiano, como pastor, es que Dios sana a quien quiere, cuando Él quiere. Los discípulos preguntaron a Jesús respecto a este hombre: ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús les contestó algo muy importante: ni él ni sus padres son la causa de esta situación, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús recorría todo Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, dice la Escritura, y sanando de toda enfermedad y de toda dolencia al pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, a los lunáticos, paralíticos, y la Biblia nos dice en San Mateo capítulo 4, versículos 22 y 23, que los sanó. Además, le llevaron muchos endemoniados, y él con su sola palabra, dice la Biblia, que expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Eso lo dice en el capítulo 8 de San Mateo, versículo 16. La gente de sus días eran como las personas de hoy, gente imperfecta, que fallamos y cometemos errores, gente que por méritos propios no merecemos recibir nada de Dios. ¿Estará de acuerdo conmigo? Muy bien. Pasando a otra historia, la historia de Job. Job, este hombre sufrió la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes y el desprecio de su esposa. Fue juzgado por sus amigos y ellos buscaron manchar su reputación. Y expresó Job estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso solo tiene peso cuando lo dice alguien que lo ha perdido todo en esta tierra. Le quedó, y nos debe quedar claro a nosotros, que salimos desnudos del vientre y desnudos volveremos a la tierra. Job, por lo que sufrió, aprendió sin quejarse y descubrió que Dios es mayor que los problemas que nosotros podamos enfrentar. Su conocimiento de Dios creció y se ve cuando expresó esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos
se ven en el capítulo 42 de Job. La fe de Job es resiliencia en Dios, a diferencia de lo que entiende la psicología. Cuando habla de la persona solamente se finca en la persona, pero la fe de Job es resiliencia en Dios, porque solo Dios nos capacita para soportar lo que sucede en la vida. Las circunstancias, las pérdidas y las crisis son muy variadas, pero son cosas ordinarias. Los sufrimientos y las crisis son una constante en la vida diaria. Vean lo que dice 2 Corintios capítulos 4, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados. Ah, qué palabra. Derribados, pero no destruidos. En la lucha por alargar la vida nosotros podemos cumplir protocolos y dietas, y puede que inclusive se trate de alguien, que yo estoy hablando, me está escuchando alguien que puede ser un profesional en tanatología, o ser alguien que cree que tiene el don de hacer milagros, o sencillamente ser un pastor experimentado. Pero nada puede, hermanos, preparar al ser humano para la separación, las pérdidas y las crisis de la vida. Por mucha experiencia y por mucha habilidad que tengamos para hacerlo, es que simplemente no hay nada. Aunque adquieras cualquier libro que puedas encontrar sobre duelo, consuelo, viudez, pérdidas, todo esto que he estado mencionando es un proceso universal. Pero el dolor siempre será absolutamente personal. Y ahí es donde cambian las cosas. La historia de José, en los últimos capítulos del libro de Génesis, nos dice que sufrió desde la traición, esclavitud y cárcel. Siendo esclavo, Dios le prosperó y logró la confianza de Potifar, del carcelero y del faraón mismo. Tras interpretar aquel sueño famoso de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, las 7 espigas dobladas y las 7 espigas bien cargadas, ¿verdad? Muy bien. Y entonces él recibió la comisión de parte del faraón para preparar la solución para la escasez. Y siendo esclavo, él demostró con excelencia lo que significa resiliencia en Dios. José no se conformó con ser víctima de las circunstancias en cada crisis. Superó la situación manteniendo la actitud positiva. O me preguntaría, o le pregunto, de qué otra manera puede ser próspero una persona si no es así. José fue flexible y aprovechó la oportunidad para sacar provecho. La situación que él vivió, las situaciones, las circunstancias que él pasó, muy pocas gentes las pasamos en esta vida. Génesis capítulo 50, versículo 15, nos da podría decir un desenlace, es cuando se encuentra con sus hermanos y vea la expresión. No parece ser una persona que está amargada por lo que le pasó, ni tiene coraje contra sus propios hermanos. Esta es una muestra de cómo se deberían de tratar las cosas. Entonces, quiero decir con ello que es nuestra elección dejarnos vencer o ser vencedores. Algo que nos dice segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, me agrada, me gusta, me encanta. Dice el apóstol Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de Dios, debemos estar conscientes que la vida cambia. No siempre habrá de seguir igual. Nuestra aliada o nuestra aliada debe ser siempre la perseverancia. Lo peor que podemos hacer es enojarnos con Dios, que es el único que nos puede ayudar. En las bienaventuranzas encontramos una que dice: bienaventurados los que lloran. San Mateo capítulo 5. No podemos controlar las circunstancias, de eso debemos estar conscientes, pero somos responsables de nuestra reacción emocional. En Filipenses capítulo 4, versículo 8,
Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Todos necesitamos de Dios y así oró Jesús por nosotros, diciendo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. San Juan 17, 17. El aquí y el ahora es nuestra realidad, pero Dios cambió nuestro corazón un día. Ese corazón de piedra, y puso en nosotros su Espíritu Santo. Amén. Y un día volaremos sin alas para estar con Él. Concluyo, mis amados. Jesús es el mismo ahora como cuando caminó a la orilla del mar de Galilea, sanando a las personas que vinieron a Él con fe. Hebreos 13:8 nos da esta realidad. Job perdió todo, incluso la esperanza. Ser paciente no significa dejar de sentir dolor, tristeza y desconsolación. La resiliencia no se califica según la prueba, sino cómo terminamos la carrera. Dios puede transformar la más amarga experiencia en bendición. Según Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si una situación vergonzosa o las enfermedades del cuerpo merecieron la atención de Jesús, cuánto más un corazón quebrantado, al cual Dios no despreciará jamás. Esa es la manera de llegar a Dios. Muchas gracias, Señor, por permitirnos conocer cómo acercarnos a ti con humildad. Y especialmente cuando estamos quebrantados y cuando no tenemos fuerzas. Es en ti, Señor, donde se fortalece nuestra vida y se sustenta. En el nombre de Cristo, gracias, Padre, por este momento, por este tiempo. Gracias a los que colaboramos en este trabajo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.